sed de los vivos. Cuando me presentaré ante Dios, como el cielo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed de los vivos. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios. ¿Por qué te abates, alma mía?
Buenas noches mis hermanos, buenas noches, bienvenidos a Casa de Oración Nueva York. Gracias una vez más por conectarse con nosotros, por nuestros medios de YouTube y Facebook. Les recordamos que luego de la enseñanza pueden volver a tomarla y si necesitan los audios pueden descargarlos de manera gratis en nuestra página de soundcloud.com. Ya tendremos ahí, ¿verdad?, en la pantalla los links, como decimos, ¿verdad?, los enlaces para que puedan conectarse con nosotros. Gracias una vez más los que nos apoyan, ¿verdad? Gracias por sus oraciones y por todo lo que Dios pone en su corazón para con nosotros. ¿Qué les parece si de inmediato continuamos con la serie que tenemos los viernes? Los viernes, para aquellos que nos visitan por primera vez, tenemos una serie llamada Una Relación. Así se llama la serie, Una Relación. Hemos visto temas muy edificantes en este tiempo. Hemos podido, me imagino que ya usted ha examinado su corazón, de sus relaciones, ¿verdad? Hemos estado hablando bajo el tema Palabras de vida o muerte. Ya vimos la primera parte el viernes pasado. Y hoy, en esta noche, quiero continuar la segunda parte, ¿verdad?, de la enseñanza del viernes pasado. Palabras de vida o de muerte, segunda parte. Palabras de vida o de muerte, segunda parte. Para iniciar esta enseñanza quiero comenzar con una historia verídica acerca de cómo las palabras pueden ser o para vida o para muerte. Una mujer quien vino a ser una de las más famosas cantantes en los años 70, quien había logrado gran éxito y una carrera como cantante de mucha prosperidad en el sentido, ¿verdad?, terrenal y mucho éxito, fueron muy famosos. Quizás conozca usted la historia de una mujer o cantante llamada Karen, ¿verdad? Karen Carpenter. Karen Carpenter formó parte de un dúo llamado Los Carpenters o The Carpenters. Y estos tenían muchos discos de éxito todavía, ¿verdad?, en emisoras donde ponen ese tipo de música o canciones de los 70, 60, 80. Reproducen a menudo algunas de estas canciones, ¿verdad?, antiguas. Pero Karen murió, esta cantante llamada Karen Carpenter, murió inesperadamente de insuficiencia cardíaca a los 32 años de edad. Esto fue una provocación de un autoabuso por el trastorno alimenticio de anorexia nerviosa. Anorexia, ¿verdad?, son las personas que se miran en el espejo y aunque estén delgados, en su mente, ¿verdad?, entra una mentira, ¿verdad?, de que están en sobrepeso. Entonces algunos comienzan a botar la comida que se comió, a vomitarla. Y muchas, ¿verdad?, mujeres mayormente sufren de este tipo de anorexia nerviosa. Pero ¿qué provocó en sí, ¿verdad?, la obsesión fatal de Karen por el control de peso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que inició este problema? Bueno, una noticia llamada USA Today informó que todo comenzó, escuche bien, cuando un crítico la llamó una vez la hermana gordita de Richard. La hermana gordita de Richard. Fíjense cómo las palabras, como hemos podido ver, ¿verdad?, pueden ser para vida o pueden ser para muerte. Permítame aquí bajar un poquito este volumen. Y nos damos cuenta que podemos, como bien decía, emanar palabras de edificación o de destrucción, de vida o muerte, de bendición o maldición. Y fíjense este comentario de vamos a decir, era un reportero y sencillamente hizo un comentario, la hermana gordita de Richard. Eso inició en esta mujer o produjo en ella comenzar vamos a decir, anorexia nerviosa que ella sufría, al punto que todo esto le provocó la muerte a los 32 años. Ahora, fíjense nada más lo importante que es tomar en cuenta lo que decimos. Anteriormente pudimos ver el origen de nuestras palabras y cómo nuestras palabras evidencian nuestro corazón, pero pudimos ver también el efecto de nuestras palabras, buenas o malas, en el corazón de las personas. Quiero leer uno de los proverbios que estuvimos viendo. Vamos al Proverbio 12, versículo 18. Fíjense este proverbio que, ¿verdad?, puede afirmar esta historia, ¿verdad?, de lo que acabo de compartir de esta mujer llamada Karen Carpenter. Usted puede ver la historia hasta en el Google.
Y sencillamente por estas palabras, ¿verdad? De muerte, podemos decir, fueron palabras de muerte en la vida de esta mujer. Ya utilizamos un proverbio en la enseñanza pasada que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Vamos a leer este proverbio capítulo 12, verso 18. Fíjense lo que dice aquí el sabio Salomón. Aquí vemos que este proverbio nos dice, hay hombres, obviamente mujeres, hay personas cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Por qué las palabras duras, ofensivas, con sarcasmos, palabras agresivas, vienen a nuestra boca tan fácilmente? Es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué a veces sale tan fácilmente, verdad? Palabras ofensivas, palabras que no edifican, palabras agresivas. Bueno, cuando venimos a Cristo, es algo que debemos tener muy claro, somos hechos de algunas, vamos a decir, de algunas cosas en nuestro corazón, es decir, del pecado. Si usted recuerda el día que aceptó a Jesús como su único Salvador, ese día el Señor, ¿verdad?, lo hizo libre, ¿verdad?, de algunas cosas, no de todas. Pero por otra parte nos damos cuenta que traemos un gran bagaje de pecados ocultos en nuestro corazón. Y obviamente muchos, ¿verdad?, no sé si se han hecho la pregunta, ¿verdad?, ¿por qué cuando vengo a Cristo sí veo algunas cosas que mueren instantáneamente? Pero la mayoría de las cosas o de los pecados que hay en nuestros corazones, ¿por qué el Señor no se las lleva? Bueno, hay un propósito del por qué no. Nosotros somos libres instantáneamente de algunos pecados, pero del resto de los pecados, Dios de manera soberana va limpiándonos lentamente a través de la santificación de su palabra. El día que entregamos nuestra vida al Señor, en ese mismo instante comenzó el proceso de santificación. Allí Dios comienza a purificarnos internamente por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Jesús en la oración de Juan 17, versículo 17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense que la santificación en nosotros como creyentes viene por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, a purificarnos, a santificarnos, de modo que cuando actuamos, hablamos o tenemos algún deseo, comenzamos a ver un progreso de purificación en nuestros pensamientos, nuestras decisiones, el anhelo de nuestro corazón. Comienza el Señor a trabajar con eso. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver un texto que nos va a ayudar a entender un poquito más. Este texto de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, para mí ha sido de mucha edificación, porque aunque es un solo verso, ¿verdad?, tiene palabras allí, definiciones, que nos dan a entender muchas cosas que en muchos de los casos nos preguntamos, ¿cómo cambia el cristiano? ¿Cómo es que Dios nos transforma? ¿Cómo puedo madurar más efectivamente, verdad? Y fíjense lo que aquí dice el apóstol Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Se acuerdan el texto que leímos, verdad? El que mencioné de Juan 17, 17. Padre, ¿verdad?, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, vemos que Jesús dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ahí vemos que en espíritu es, al nacer de nuevo tenemos un espíritu nuevo y la palabra de Dios es la que nos da la instrucción correcta para adorar a Dios como Él manda. Entonces, somos santificados por la palabra al obedecerla. El texto dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y luego dice, mediante el Espíritu. Ahí vemos que el creyente, al obedecer la palabra, es purificado mediante el agente transformador, que el cual es el Espíritu Santo. Y luego dice, para, y esa palabra ahí, para,
nos da a entender para qué somos santificados o qué efecto produce la santificación. Dice, para el amor fraternal, aquí habla de nuestra relación con nuestro prójimo, dice no fingido. Ahora, esta parte donde dice no fingido, nos habla de que hay quienes aman de manera fingida. Hay quienes, ya pudimos ver anteriormente en la enseñanza del viernes pasado, pudimos ver cómo personas pueden usar lo que la Biblia le llama palabras de lisonja, lisonjear, que significa decir algo bonito sin buena intención detrás de la palabra. Es decir, podemos ser muy simpáticos o decir cosas muy lindas, pero en el fondo de esas palabras no estamos, vamos a decir, fielmente o puramente, no estamos intencionalmente, es la palabra que estoy buscando, diciendo lo que o sintiendo lo que estamos diciendo. Es decir, muchas personas dicen, te quiero mucho, ¿verdad? O estoy a tus órdenes, pero no siempre la intención del corazón es lo que dice la boca. Y por eso el texto dice que cuando obedecemos la palabra, somos purificados, somos santificados. Al ser santificado por medio del Espíritu Santo y nuestra obediencia, dice, comenzamos a tener un amor fraternal puro, no fingido. Y luego dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, de corazón sin mezcla. Bueno, anteriormente en enseñanzas pasadas hemos visto las 3 etapas de la salvación. La salvación se caracteriza por 3 etapas en el proceso: justificación, santificación, glorificación. Yo siempre utilizo el ejemplo de la salida de Egipto como un ejemplo de justificación, santificación y glorificación. La salida de Egipto, vimos que el cordero murió, el pueblo de Dios se lo comió, ahí fue perdonado sus pecados, el Señor los perdonó ahí. Pero luego pasan el mar rojo, ese fue el bautizo que representa por fe la purificación de la salida de Egipto para ir ahora a caminar con el Señor. Y el desierto representa el proceso de santificación. Una cosa era que ellos salieron físicamente de Egipto, presencialmente salieron de Egipto, pero Egipto todavía estaba en sus corazones y lo pudimos ver a través de los 40 años que el pueblo de Dios estuvo rebelde, quejándose, murmurando contra Dios, y pudimos ver que el desierto representa la santificación. Entrar a la tierra prometida representaba la glorificación, ¿verdad? O poseer la tierra que el Señor les había prometido. Entonces vemos que nosotros como creyentes estamos en el proceso todavía de santificación. Nuestro corazón está siendo cada vez más transformado por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu Santo. A medida que Dios transforma nuestro corazón, nuestras palabras a la misma vez van cambiando. Por ejemplo, vamos a ver otro texto. Colosenses capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Este texto también lo habíamos visto anteriormente en la enseñanza pasada. Colosenses 4, versículo 6. Este texto que vamos a leer a continuación es un texto que nos enseña que debemos estar en todo tiempo con nuestro corazón lleno de la palabra. Ese es número 1, el corazón lleno. Pero también debemos estar listos o preparados de antemano para hablar palabras de gracia o palabras, dice este texto, sazonadas con sal. Dice el apóstol Pablo en este verso, sea vuestra palabra siempre, ahí está, siempre, con gracia, y luego dice, sazonada con sal, y lo que va a decir a continuación nos ayuda a entender de que debemos estar preparados antes de hablar. Debemos de meditar en lo que vamos a decir, debemos de, vamos a decir, usar palabras que edifiquen, palabras para la necesaria edificación. Y todo eso obviamente se hace antes de hablar, antes de abrir la boca. Y eso nos recuerda el texto de Santiago 1:19. Todo hombre sea lento para hablar, pronto para escuchar y lento para airarse. Creo que lo dije bien, ¿verdad? Lento para hablar, pronto para escuchar y lento para airarse. Y nos damos cuenta que al nosotros escuchar y querer hablar palabras de gracia, siempre escucharemos a las personas que nos hablan. No vamos a interrumpir, siempre le vamos a dar la parte al que está hablando, el respeto de que está hablando, escuchar con el corazón. Y así podremos, al escuchar al que nos habla, podremos muchas veces ver la necesidad.
y como mis palabras llevan un sentido de gracia, entonces ahí veo la necesidad de mi hermana, de mi hermano, del prójimo, y mis palabras deben de ser de gracia. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, dice, sazonada con sal, dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, fíjense, a cada persona, ¿verdad? No le o sea, cada persona es diferente, no le podemos decir lo mismo a todos. Cada persona tiene una necesidad o cada persona piensa diferente. Entonces necesitamos la gracia de Dios, la palabra de Dios y la sabiduría de Dios para responder con las palabras correctas a cada persona en particular. Entonces Dios nos dará la sabiduría, ¿verdad?, para hacer eso. Pero cuando la palabra de Dios nos manda que seamos sabios y amables en nuestro modo de hablar, no nos manda que camuflajemos las palabras. No se está refiriendo a que nuestras palabras, ¿verdad?, de forma fingida, así como los camaleones que cambian de color dependiendo de la superficie donde se encuentren. No, no, no. Aquí la palabra nos manda a llenarnos de la palabra de Dios para cuando tengamos que hablar de manera natural, salgan palabras de vida y no palabras de muerte. Este texto lo podemos ver en un capítulo anterior, en el mismo libro de Colosenses. Colosenses 3, versículo 16, es un texto que yo siempre lo uso paralelo a Efesios 5. En Colosenses 3:6, vamos a leer lo que dice este texto. Este versículo de Colosenses nos responde lo que significa estar llenos del Espíritu o llenarnos del Espíritu. Colosenses 3, verso 16. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, fíjense cómo inicia este texto. Dice, la palabra de Cristo, la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El Logos le conocemos. La palabra de Cristo more siempre en abundancia. Ahora, aquí la palabra de Cristo obviamente se está vamos a decir, resumiendo al mensaje de Cristo que resumió en los evangelios. No significa esto que nos está diciendo que ignoremos el Antiguo Testamento, no nos está diciendo que nada más escuchemos lo que Cristo dijo. No, está hablando del mensaje cristocéntrico, el mensaje del cual el Antiguo Testamento profetizaba la venida del Mesías, pero luego al venir el Mesías recibimos palabras de vida. Ya no vivimos confiados en nuestras obras, sino vivimos confiados en el Espíritu y en su palabra. Y esa es la palabra de Cristo, ¿verdad? Ustedes escucharon que fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, pero luego yo os digo, dice Jesús, ¿verdad? Perdonen al malo, no resistáis al malo, oren por los que os persiguen. Esa es la palabra de Cristo. Entonces aquí vemos que la palabra de Cristo también se está refiriendo a la forma de vida que Cristo modeló. Esa es la palabra de Cristo, lo que Cristo dijo, lo que hizo, cómo vivió, los mandamientos que nos dejó, que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado o nos amó en la cruz. Entonces es importante que nuestro corazón esté lleno no solamente de muchos versículos bíblicos, sino del entendimiento correcto de cómo Cristo vivió. Entonces este texto lo dice muy claro, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y aquí hay dos palabras importantes a tomar. Este texto nos va a ayudar mucho a lo que nos habla la palabra de la limpieza del corazón, para que luego nuestras palabras también sean puras, justas, amables, con afecto, así como dice el proverbio, palabras de medicina. Entonces la primera palabra que vemos aquí es la palabra morar, que la palabra de Cristo more. Y aquí morar está hablando de que viva, que nunca salga la palabra de Dios en nuestros corazones. Nos recordamos de las instrucciones del Señor con Josué, ¿verdad? Que mi palabra, medita en mi palabra día y noche. Entonces vemos en un contexto más amplio que guardar la palabra, vamos a decir que la palabra mora en nosotros, llenarnos del Espíritu significa llenarnos de la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, luego viene otra palabra que es abundancia. Esa palabra griega es la palabra plero. Y voy a explicar por qué la estoy traduciendo del griego. Esa palabra significa una vasija que está llena de un solo
vamos a decir, ya sea condimento, líquido, que nada más tenga una sola cosa, esa es la idea, pero rebozo que no quepa más nada. Entonces, pleró, esa palabra griega, tiene el sentido de llenar, vamos a decir, una vasija o un vaso de una sola cosa. Por ejemplo, si es agua, sin azúcar, sin nada, sin limón, agua pura. Pero rebosa al punto que no quepa más nada, que si se le echa una gota de algo, se rebosa, se bota. Esa es la palabra pleró. Entonces aquí la palabra dice que la palabra de Cristo, así nos dice, more, es decir, que esté siempre en nuestros corazones en abundancia, siempre y llenos de la palabra. Y luego vemos que el efecto de eso es lo que continúa, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí vemos que el efecto de nuestras buenas palabras, el efecto de un corazón agradecido, un corazón saciado, es la llenura de la palabra de Dios en nuestros corazones como creyentes. Aquí claramente el texto dice, si tenemos el corazón lleno de la palabra de Cristo, hablaremos, ¿verdad? Obviamente no va a salir automática la palabra, sino que al tener el corazón lleno, al hablar va a salir la palabra de Dios. Y así es como escogemos hablar bien, escogemos palabras así como Cristo habló bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el otro texto paralelo, el cual es Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 es un texto paralelo cuando el apóstol Pablo mandó las cartas a los Efesios, Colosenses, a todas esas iglesias de Asia. Allí aparecen cartas que fue, por así ponerlo, una sola, ¿verdad? Pero se lee de manera diferente en algunos puntos, pero es lo mismo. Cuando dice que la palabra de Cristo mora en vuestros corazones, aquí lo dice de otra forma. Vamos a ver cómo se lee en Efesios. Dice aquí Pablo también, capítulo 5, verso 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquí vemos que las cartas tenían un principio, pero se lee diferente porque la condición de Efesios y de Colosas, o los colosenses, eran diferentes. Lo que pasaba en Efesios era diferente a lo que pasaba en Colosenses, pero la carta era casi lo mismo. Si usted lee el libro de Colosenses y Efesios, se parecen mucho estas dos cartas. Y dice el texto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, si me lleno de vino, ¿verdad? Dice que nuestra mente va a estar en disolución. Vamos a estar embriagados por el vino, es decir, controlados por el vino. Y ya mis decisiones que tome, ya sea lo que diga, lo que haga, o mis intenciones estarán influenciadas por el vino en este caso. Luego dice, antes bien, ¿verdad? Sed llenos, ahí está la palabra plero, 100% llenos, dice, del Espíritu. Ahora, es aquí donde la Biblia, cuando leemos un verso, no debemos de quedarnos con el solo verso y traducirlo y pensar que llenarnos del Espíritu es sentir algo, tener escalofríos o a lo mejor llamar al Espíritu. Ven Espíritu, entra en mí. No, si usted nació de nuevo, Ezequiel 36, Juan 3, ya nos prometió que el Espíritu estaría con nosotros hasta el fin. Ahora, podemos apagar al Espíritu, contristar al Espíritu, podemos ignorarlo, ¿verdad? Completamente ser insensible a su voz, pero no dice la Biblia en ningún lado que llamemos al Espíritu cuando se vaya, no. En Mateo 28 el Señor dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin, ¿verdad? Yo estaba con vosotros y luego estaré en vosotros, esa es la idea. Entonces aquí nos damos cuenta de algo importante, llenarnos del Espíritu Santo, en Efesios 5 se está refiriendo que nos llenemos de la palabra de Cristo, la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso el 19 dice hablando, es la primera palabra que sale, hablando. Si mi corazón está lleno de la palabra, debo hablar. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Y aquí usted diría, pastor, cada vez que me lleno de la palabra, ¿debo entonces cantar? Lo que pasa es que el contexto de los efesios estaban buscando saciarse con vino para sentirse contentos, para sentir alegría. Buscaban el vino en este caso para disfrutar, para sentir el deleite de la carne. Por esa razón, Pablo dice, el vino produce alegría, eso es subjetivo, el vino produce contentura, pero también produce disolución, embriaguez, los sentidos extraviados, ¿verdad? Por causa de que el vino toma control de nosotros. Pero aquí vemos que el Espíritu también produce alegría, también produce llenura, plenitud, y nos damos cuenta de algo, que el efecto del Espíritu al estar llenos de Él va a producir el anhelo de adorar a Dios, la alegría y el cántico espiritual que nace del corazón del creyente que confía en el Señor. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa dando gracias por todo? Siendo agradecidos. Una persona amargada tiende a hablar mal, le habla mal a los demás, insulta a los demás, le habla sin educación, sin respeto, sin afecto. Y una persona, ¿cómo sabemos cuando alguien está amargado o está vacío o no tiene el gozo del Señor? Las palabras que salen de su boca. Por eso es tan importante ver que estos textos en nosotros producen buenas palabras, palabras de vida, palabras de edificación, palabras afectivas. Cuando nos sentimos que le estamos hablando mal a las personas, bueno, es una señal directa de que el corazón, nuestra vasija interna, no está llena de la palabra de Cristo. Miren, hagamos una ilustración bien sencilla. Imaginemos a un muchacho que toma una canasta, ¿verdad? Una canasta más o menos de ese tamaño, de unos 24 pulgadas, o a lo mejor 1 metro de alto. Es de esas canastas que se usan en los campos para cargar fruta. Y este muchacho va al campo y la llena de manzanas, hasta el tope, así casi que se rebosa. El muchacho se sube la canasta en el hombro y va camino del campo a la casa. Y en el camino el muchacho tropieza y se le cae la canasta. Si yo les pregunto, ¿qué va a salir de esa canasta? Usted obviamente diría manzanas. ¿Por qué? Porque lo único que había ahí dentro eran manzanas. Pero si llenamos la canasta, la misma canasta de manzanas y hongos venenosos, vamos a pensar por un momento, ¿verdad? Y esa canasta le ponemos hongos venenosos y manzana. Y sucede el mismo acontecimiento cuando el muchacho cae y la canasta se cae en el suelo. ¿Qué va a salir de allí? Bueno, va a salir un poco de manzana y un poco de hongos venenosos. Nuestro corazón es como esa canasta vacía. De lo que más hay dentro, al tropezar, las posibilidades de lo que puede salir de la canasta dependerán mucho de lo que más hayamos echado dentro de esa canasta. Esa canasta es nuestro corazón. Ahora, mientras más llenamos el corazón de la palabra de Cristo, la palabra del Señor, obviamente veremos un progreso constante en cómo somos menos ofensivos al hablar y más edificadores y pacíficos, ¿verdad? Pacificadores al hablar. Bueno, de la abundancia del corazón, dice Jesús, habla la boca. De la abundancia de la canasta, eso va a salir por la boca. Miren, sin duda alguna, y no debemos exagerar aquí, de todos en algún momento saldrá de nuestra boca algo del cual luego nos vamos a arrepentir, todos. Y esto es algo que nos va a pasar. O sea, mientras estemos en el camino vamos a seguir pecando. Pero no debemos tanto mirar si vamos a pecar o no, sino ver cómo vamos progresando en santificación. Mientras más nos llenamos de la palabra de Dios, con el tiempo podremos ver cómo nuestras palabras van siendo transformadas al guardar la palabra y al obedecer la palabra. Bueno, antes de avanzar, quiero hacer un paréntesis y aclarar algo que por error podemos cometer. Espero lo explique, ¿verdad?, con detalle. La Biblia no es un libro donde buscamos nuestros errores y luego al encontrar y escuchar la instrucción, sencillamente vamos y cambiamos nuestro modo de vida. O sea, no es como que vamos como si fuera una receta de medicina. Mira, encontré que la Biblia dice esto y voy y lo hago. Hay algo, y por esa razón este tema está en la serie de la relación, hay algo más profundo
que sencillamente escuchar este mensaje y decir, mira, yo antes decía esto, ahora voy a decir esto. Y como anteriormente aconsejaba, es sabio comenzar a cambiar nuestro modo de hablar, es sabio. Pero hay algo más profundo de simplemente o sencillamente cambiar nuestra manera de hablar. Porque sería muy fácil nosotros de un modo a otro adoptar una forma de hablar muy simpática. Yo conozco gente no creyente, gente atea, que son muy educados al hablar. Conozco personas que, ¿verdad?, fueron a la escuela, fueron muy bien educados y tienen un vocabulario muy educado, incluso hasta afectivo, y no creen en Dios. Entonces aquí debemos de tener claro que aquí no es sencillamente cambiar mis palabras una fea por una bonita, no. Nunca olvidemos que la palabra de Dios actúa en los creyentes, actúa en los que creen. Y la Biblia no funciona como un abracadabra, o sea, no es sencillamente o simplemente, en este caso, cambiar nuestro modo de hablar, ¿verdad? Como algo simplemente religioso, no. Debemos de reconocer cuánto hemos ofendido. Es decir, al nosotros ver esta enseñanza, no es nada más decir, mira, sí, ya entendí, ahora voy a hacer esto. Bueno, hemos ofendido en palabra, hemos herido personas, hemos quizás dicho cosas o hemos vivido un estilo de vida donde hemos maltratado, martirizado o hemos abusado de manera verbal hacia otras personas. Y esta enseñanza lo primero que debe producir en nosotros es arrepentimiento. Aquí vemos si hemos ofendido o no. Esto nos va a conllevar a venir ante Dios y pedirle que nos perdone. Y si es necesario pedirle perdón a aquellos a quienes hemos ofendido. A esto le llamamos misericordia. Y aquí nos damos cuenta que el primer paso, si usted se identifica con esta enseñanza, el primer paso sí debemos cambiar nuestro modo de hablar inmediato, pero en actitud el primer paso es arrepentimiento. Es nosotros pedirle de una manera hasta compungida, si podemos, Señor, perdóname por haber ofendido ¿verdad?, a mi familia, a mi amigo, a esta persona. Perdóname, Señor. Hazme sensible al hablar, que yo no diga palabras sin que me duela ni me moleste. Y la primera parte es buscar misericordia de Dios. Lo segundo es, le pedimos su gracia a Dios para poder ahora vivir una vida justa y pura ante los ojos de Dios. Y se van dando cuenta que no es un simple cambiar el chip, ¿verdad? La gracia es el medio capacitador de Dios que nos ayuda no solo a cambiar nuestro modo de hablar, sino que la gracia cambia la intención incorrecta de nuestras palabras. Es decir, podemos ver que no solo es escuchar la enseñanza y ya cambio mi modo de hablar y cumplir con Dios. No, aquí es algo mucho más profundo que Dios quiere ver en nosotros. Y esa es la respuesta del por qué cuando vinimos al Señor, el Señor no se llevó todo. ¿Por qué no nos limpió al 100% de nuestros pecados ocultos en nuestro corazón? Porque hay un propósito en la transformación progresiva y lenta que el Señor hace con nosotros. Miren, necesitamos un corazón transformado, ¿verdad?, que nos duela al hablarle mal o no usar palabras de gracia con los demás. Necesitamos un corazón que nos motive a hablar bien, hablar en amor, hablar para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. No es hablar bonito, mis hermanos, sino es hablar con palabras de amor. Hay una diferencia. Acuérdense de algo. La palabra que el cristiano habla ahora, o la que debe hablar, es la palabra inspirada por Dios. Esto significa que si yo hablo palabras de Dios, significa que estoy infundiendo inspiración de vida en las personas. Entonces, por eso es importante nosotros, de una manera relacional con Dios, al nosotros escuchar este tema, no nada más es decir, ay, sí, yo siempre he sido así, pero bueno, ¿verdad? ¿Quién no falla? Todo el mundo peca. Vamos a cambiar el CD o el cassette A para el B. Y fíjense que cuando no venimos ante el Señor en arrepentimiento, ese arrepentimiento sin vamos a decir, un entendimiento de que he ofendido a Dios y de que he ofendido a mi prójimo, al volver otra vez a caminar con el Señor, vamos a caer de nuevo en lo mismo. Y por eso es que cuando Dios decide que nuestra transformación sea lenta, es para que aprendamos a apreciar lo que Dios hace por nosotros y para que entendamos
lo que duele el pecado. Miren, le pongo un ejemplo sencillo. En el día de ayer veía un documental acerca de drogas que aquí se venden ilegal, drogas ilícitas que se venden. Estaba viendo tantas cosas que hasta se me aguaron los ojos porque veía cómo los adolescentes están hundiendo en las drogas. En las escuelas, padres, si ustedes me están viendo, revisen las mochilas de sus niños. No confíen diciendo, mi hijo es un angelito, mi hijo no se atreve a hacer eso. Revise sus mochilas, sus amiguitos. Si tienen celulares, mantengan un monitoreo. Este documental que yo estaba viendo, había una niña muy linda, muy calificaciones altas, tocaba piano, violín, era bailarina, hacía de todo. Era una niña muy ejemplar. Y los padres narran la historia así, diciendo que de repente un día la vieron que llegó a la casa rara. Y fíjense, la muchacha después era adicta a la heroína. Es una de las drogas más adictas que acaban con la gente. El punto es el siguiente, para no extenderme. El punto aquí es que una señora en este documental decía que una de las cosas que la ayudó a ser libre de esta adicción de heroína, ¿verdad?, fue la dificultad de ella. Tenía que manejar unas 20 millas para ir a un tratamiento y era un poco dificultoso para ella. Y ella decía en el camino, esta dificultad me hace recordar lo que ha producido esta adicción en mi vida. Bueno, el Señor, cuando no te quita un pecado, ¿verdad?, no se lo lleva como dice, Señor, ya llévate este pecado. Es porque Él quiere que tú atravieses junto con Él en gracia, vencer ese pecado para que no vuelvas a caer, para que te fortalezca firme y no vuelvas a caer. Si el Señor nos quita un pecado así de fácil, volvemos a caer, le decimos, Señor, llévatelo otra vez. Y esa facilidad de volver al pecado es la razón por que yo creo que Dios permite que algunos pecados sean un proceso. A través de ese proceso soberanamente Dios trata con otros, pero ahí vemos lo importante de no solamente escuchar esta enseñanza y decir, yo maltraté a mis hijos, nunca les hablé bien, y dejarlo así. No, es bueno sacar un momento y decir, perdóname, no fui un papá que te habló con dulzura, no fui una madre que te habló con afecto, o si es el hijo hacia el padre o hacia un hermano, usted conoce su situación. Miren, aquí debemos de recordar que no es ir a la Biblia para cambiar mi lengua, es ir a la Biblia para que Dios cambie mi corazón. La lengua nada más es la fiebre, por así decirlo, o la lengua nada más es el resultado de lo que mi corazón está manifestando. Si no hay transformación, aunque nuestras palabras sean bonitas, Dios siempre mirará nuestra intención del corazón como algo pecaminoso. Vamos a leer este proverbio que me dejó muy impactado al leerlo, Proverbios 26, versículo 23. Y este proverbio dice algo, espero usted también sea impactado como yo, pero fíjense lo que dice Proverbios 26. Aquí vemos que este proverbio dice algo y es acerca de las personas que hablan palabras bonitas. Por eso venía diciendo que no es nada más cambiar mis palabras, no. Aquí quiero encontrar un balance. Pastor, entonces, ¿qué hago al yo escuchar este mensaje? ¿Verdad? ¿No debo cambiar mi forma de hablar? Claro, claro que sí. Pero no debemos hacer eso sin acercarnos a Dios, sin arrepentirnos, sin, ¿verdad?, tomar esto tan en serio para pedirle gracia a Dios, pedirle perdón a Dios y que su misericordia nos ayude y nos sustente. Porque si nada más lo hacemos de manera así como robótica, no lo haríamos en el sentido correcto o con la intención correcta. Pero al saber que mis palabras han ofendido a alguien, debe poner una carga en nosotros. Entonces, la oración debe ser, Señor, sensibiliza mi corazón para cuando yo ofenda, no me quede como si no pasó nada, sino que me duela, Señor. Así como te duele a ti que ofendan a tus hijos, así yo quiero sentir. Y eso hace que nosotros tengamos más cuidado al hablar. Proverbios 26, 23 dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Miren, no sé si usted entiende, la palabra escoria es desecho de animales. Ahora, como escoria de plata, fíjense, sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Vamos a leerlo una versión más sencilla para que usted vea lo que dice este texto.
En la versión Dios habla hoy, Proverbios 26-23 lo dice así: baño de plata sobre olla de barro son las palabras suaves que llevan mala intención. Es decir, imagínese que usted a una vasija de barro, las vasijas de barro en la Biblia siempre es tomada como un instrumento sin valor. Algo que cualquiera toma, ¿verdad? Vamos a decir, los materiales para hacer, y cualquiera podía hacerlo. Era la vasija del pobre. En cualquier lugar usted conocía una vasija de barro. Por eso dice 2 Corintios, ¿verdad? He puesto este tesoro en vasos de barro. Y el vaso de barro es algo que todos los pobres lo pueden hacer, es muy fácil, se rompe fácil, no tiene mucho valor, es algo que no es de lujo, no es un instrumento de honra, etcétera. Pero imagínese que usted agarre con lodo y haga como si fuera en forma de vasija y lo lleve a la joyería y le diga, ¿me le puedes dar un baño de plata? O sea, como forrarlo en plata. Y te va a mirar el de la joyería, te va a decir, ¿cómo? Si se te va a desmenuzar, o sea, no va a tener o sea, vas a desperdiciar la plata. Pero no la plata de los bolsillos, sino la plata en sentido literal. Es decir, este texto dice, un baño de plata sobre una olla de barro son las palabras suaves que llevan mala intención. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Que mucha gente camuflajea sus palabras así mismo como nosotros a tomar una vasija de barro y darle un baño de oro o de plata. Eso es lo que está diciendo. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que la palabra nos enseña que debemos de ser intencionales en nuestras palabras. Miren, quiero también hacer un pequeño paréntesis en decir esto. Muchos dicen, ¿verdad? No, pastor, yo digo lo que yo siento, ¿verdad? Yo soy honesto. Y si no le quiero decir te quiero, ¿verdad? No se lo digo. Bueno, hay cierta honestidad que debemos de ser muy sabios en cómo manifestarla. El hecho de que tú odies a alguien y tú quieres ser honesto ante Dios y claro, no significa que debes decírselo. Por eso la palabra dice que hasta el necio cuando calla es tomado por sabio. Entonces, honestidad en la Biblia no significa que todo lo que tú sientas y pienses lo diga por tu boca para que no digan que tú eres hipócrita. No, porque ahí te estás yendo al extremo de no pensar en el sentimiento de tu prójimo. No, el hecho de que si yo pienso algo malo de alguien, ¿verdad? Eso se lo llevo al Señor. Señor, me siento así con fulano de tal o fulana, perdóname, Señor, ayúdame a no pensar así. No significa que ser honesto es, mira, yo te odio, ¿verdad? Y esa es la honestidad. No quiero fingir. No. La Biblia no enseña eso. Entonces, aquí debemos de ver que por un lado debemos de ser honestos con Dios en nuestro secreto, en lo interno del corazón. Si nosotros no amamos a una persona, no tenemos por qué decirle te amo. Si nosotros no queremos servir a alguien, no debemos decirle a tus órdenes. Es mejor callar, no hay que decir nada, ni no quiero ni sí quiero. Y sabiamente no le vamos a decir es que no quiero servirte. No quiero, no hay que decir nada. Eso es sabio. Pero por otro lado, el Señor dice que no camuflajemos las palabras. Que el hecho de que escuchemos esta enseñanza, que nos quiera llevar a cambiar nuestro modo de hablar, se lo pongo de esta manera para dar a entenderme mejor. Cuando alguien tiene un estilo de vida de que no es una persona que habla con respeto, con educación, con afecto, con dulzura, amabilidad, sencillamente ha manifestado que su corazón no está sano. Eso es todo. Que su corazón no ha sido restaurado por el Señor. Que su corazón necesita el amor de Dios, su palabra morando allí. Entonces, al ver esto, ¿a dónde vamos primero? Al Señor. Señor, mira, toda mi vida he sido así. Señor, se me hace difícil abrir la boca en dulzura, se me hace pesado, pero yo sé que tú eres el Dios de gracia y tú me puedes ayudar. Ayúdame, Señor. ¿Cuál es la otra parte? Nosotros meternos en la palabra y leer todos los proverbios, salmos. A lo mejor el libro de Cantar de los Cantares es un libro muy poético donde vemos el amor de Dios proféticamente enamorando la iglesia, por así ponerlo. Lo escribió Salomón a la Sunamita, pero proféticamente o espiritualmente es el amor de Dios hacia la iglesia. Y ahí podemos ver cómo Dios es un Dios de palabras que edifican.
Miren, la palabra nos enseña que cuando un necio calla es contado como sabio. Sí, es muy sabio callar antes de decir algo, ¿verdad? Que no sea significativo o que edifique. Pero a unas personas que callan y su corazón está amargado, siempre sus intenciones ante Dios serán de pecado. Es decir, es más sabio callar, ¿verdad? Antes de decir algo malo. Pero eso no significa que al callar ya estamos bien con Dios. No, hemos colaborado con una parte de no ofender a los demás. Pero ahora tengo que ir donde el Señor, Señor, lo que quise decir no lo dije, pero en mis pensamientos, en mi deseo, quería decirlo. Entonces sigue siendo pecado. El pecado no ofendió a la persona, pero sí ofendió a Dios. Vamos a ver otro proverbio, Proverbios 16:32. Fíjense lo que dice este proverbio. Proverbios 16, verso 32. Dice este proverbio, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, de su persona, de su propio ser, que el que toma una ciudad. Es decir, aquí dice el texto que es mejor alguien que tarda en airarse, como dice Santiago, que alguien, ¿verdad?, fuerte, alguien que se cree fuerte, ¿verdad?, como un Sansón así. Dice, y es mejor tener dominio propio que tener el control de toda una ciudad. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, ¿qué se siente cuando alguien que quiere hablar, luego no se le permite hablar, o cuando tú quieres decir algo y tienes ese ímpetu interno de hablar, pero sabes que tienes que callar? Es muy sabio, en cierto modo, estudiar esa reacción interna de hablar. Cuando tú hablas antes de tiempo, o no dejas hablar a los demás, o no escuchas, es una forma de ver dónde está nuestro corazón. Pero también es una manera de ver la debilidad que tenemos en el dominio propio. Porque si no puedo contener mis palabras, significa que tengo poco dominio propio. Y obviamente los frutos se van desarrollando, pero debemos de llevarlo a la práctica ya. Miren, Colosenses 4, ya lo leímos, Colosenses 4:6, habla de palabras de gracia y palabras sazonadas con sal. Jesús ya dijo, nosotros somos la sal del mundo, la sal de la tierra. Y nosotros somos los que le debemos de dar el sentido a la vida, ¿verdad? Nosotros somos los que debemos de conservar las relaciones. La sal es sinónimo de conservar, de guardar, de proteger. Y si nosotros queremos conservar nuestras relaciones, debemos de siempre hablar con palabras sazonadas con sal, palabras de gracia. ¿Saben por qué yo le llamo a esto el pegamento inseparable de las relaciones? Las palabras de gracia y el sazón con sal, o sazonar con sal, porque todos tenemos necesidad del amor de Dios. Y ya sea que venga directamente de Dios hacia un creyente, o ya sea que venga indirectamente por un creyente hacia un no creyente, todos tenemos sed del amor de Dios. Todos queremos ser amados, todos queremos escuchar palabras de edificación, especialmente en estos tiempos donde hay tanta mala noticia. Entonces las palabras son tan importantes, pero debemos de siempre recordar que las palabras que dan vida se originan en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, como seres humanos, no tenemos la capacidad de dar vida, pero somos portadores de la vida, somos portadores de las palabras de vida eterna. Entonces, si yo tengo mi corazón lleno de la palabra de Cristo, yo soy una vasija que va a bendecir a los demás. Significa eso que yo puedo, ¿verdad?, recibir de Dios su palabra, pero puedo dar su palabra. Aunque no somos nosotros quienes damos vida, somos portadores de vida. Amén. Vamos a terminar leyendo algunos proverbios en el capítulo 10 de Proverbios. Vamos allá. Vamos a leer aquí unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos nada más en este capítulo. Usted va a ver repetidamente cómo aquí se ve la palabra labios. Hemos estudiado anteriormente donde he explicado que cuando los proverbios o la Biblia habla de verdad, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de labios, ¿verdad? Los limpios de mano y puros de corazón. Limpios de mano habla de las obras del pecado. Los de labios puros habla del corazón limpio también. Y labios en la Biblia
mayormente es con una referencia figurativa, pero es refiriéndose más al corazón. Los labios, obviamente movemos los labios para hablar, se está refiriendo a las palabras. Vemos la palabra lengua, vemos la palabra labios, vemos la palabra lisonja, los dichos. Hay tantas definiciones para referirse a lo que hablamos que la Biblia, ¿verdad?, está llena de eso. Ya luego hablaremos de Santiago 3 acerca de la lengua. Pero hoy vamos a ver, para terminar, Proverbios 10, verso 8. Dice el verso 8 de Proverbios 10, dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Ahí está hablando de llenar nuestro corazón de la palabra. Mas el necio de labios caerá. Dice el versículo 10, el que guiña el ojo acarrea tristeza. ¿Qué es guiñar el ojo? Bueno, si usted, no sé su cultura, ¿verdad?, cuál sea. En mi país, cuando alguien pica el ojo, así decimos picar el ojo, ¿verdad?, hacer esto, tiene dos sentidos en mi país. Número uno es un hombre enamorarse de una mujer o viceversa. El número uno es un hombre, ¿verdad?, que está haciéndole ojo bonito a otra. Pero número dos, picar un ojo es decir que lo que estoy diciendo no es cierto. Es decir, si digo, mira, yo te voy a pagar ese dinero mañana y luego le haces así a tu amigo, estás diciendo no se lo vas a pagar. Entonces, en ese sentido dice el texto, verso 10, Proverbios 10, 10, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Dice verso 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de los faltos de cordura. Verso 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Los labios del justo apacientan, verso 21, los labios del justo apacientan a muchos. Aquí vemos la necesidad de la gente escuchar palabras de vida, por eso dice los labios del justo. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Verso 32 y último. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Miren, la Biblia está llena de historias, proverbios, salmos, mandamientos acerca de la lengua. La lengua, como bien lo dice Santiago 3, es un miembro pequeño, pero grande en obras. Imagínense que la salvación viene por el oír el Evangelio. Nosotros predicamos en palabras el Evangelio y el que oye el Evangelio y acepta, recibe vida eterna. Fíjense la influencia buena de hablar palabras de vida. Como también los cristianos que no predican el Evangelio, que no son testimonio y comparten de Cristo, están colaborando con la muerte eterna de muchos, porque no le están diciendo la verdad acerca de su vida y su destino final. Entonces podemos ser cristianos de vida, palabras para dar vida, o podemos vivir como cristianos que emanan muerte. Y por eso la palabra dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, si mis palabras son de edificación, veremos el fruto de esas buenas palabras. Si mis palabras son de destrucción, veremos el fruto en nosotros de las consecuencias de esa destrucción. Quiero terminar con 4 puntos para recordar que nos van a servir como un examen y también como un ejercicio para trabajar con nuestra lengua, pero en sí estoy hablando de trabajar con nuestro corazón. Principio número 1, ¿verdad? Si usted toma notas, lo puede recordar como examinar, número 1, arrepentimiento, número 2, llenarnos, número 3, y oración y adoración, número 4. Número 1, examinar nuestro corazón a través de nuestras palabras. Cuando hablamos, nos damos cuenta de la condición del corazón o de algo que hay oculto en el corazón. Incluso fíjense que cuando alguien dice, fulano, ¿verdad? Y fulano o y fulana, ¿verdad? Hablando de alguien. En ese momento llega un dolor al corazón, significa que hay amargura. El corazón manifiesta que hay alguna cierta amargura o falta de perdón. Pero también se puede ver cuando alguien habla constantemente como desacreditando a una persona. Nunca, si hablan bien de esa persona, no dicen nada, dicen,
O si hablan mal, la persona como que, ¿verdad?, le agrega. Eso habla del corazón, un corazón falta de perdón, amargado. Entonces vemos que podemos examinar nuestro corazón a través de nuestras palabras, ¿verdad? Cómo hablamos, la intención de nuestras palabras, cómo respondemos especialmente a nuestros seres más cercanos. Porque en la calle, ¿verdad? Todos somos simpáticos. En la calle, vecino, ¿cómo está usted? Dios le bendiga, pase bonito día. Pero en casa es donde soltamos las chancletas y ahí es donde hablamos natural. Es importante ver en casa, en lo secreto o en lo íntimo, cómo hablo con los míos, con los más cerca de mí, ¿verdad? Número 1, examinar el corazón a través de palabras. Número 2, arrepentimiento de nuestras ofensas, ya sea ante Dios o el prójimo. Es decir, al escuchar esta enseñanza nos hemos dado cuenta que todos de algún modo hemos fallado en el modo de hablar. Hace unos días estábamos reunidos en un lugar y yo dije algo y mi esposa me dijo, ¿verdad? Cuando llegamos a casa me dijo, mi amor, eso que dijiste no creo que estuvo bien. Y en ese momento yo puedo decir ahora que sí, en el momento que lo dije como que dije, ay, no debí decir eso, ¿verdad? Y mi esposa me lo recordó. Pero yo en el momento que mi esposa me lo dice, como que hubo un poco de orgullo en mi corazón y le dije, no pasa nada, ¿verdad? Así lo dejé así. Luego al otro día, cuando voy delante del Señor, lo primero que el Señor me dice es, estuvo mal eso. Y ahí sí lo sentí como, ¿verdad? Vivo. Y en ese momento reconocí, dije, Señor, es cierto, yo vi que estuvo mal, pero me hice, ¿verdad? Me hice de la vista gorda, como dicen. Y qué bueno, ¿verdad? Mi esposa me lo dijo y el Señor me lo confirmó. Y en ese momento le mandé un texto a las personas o hablé con ellos y le dije, mira, perdóname, eso que dije. Y los hermanos a quien se lo dije me dijeron, no, pastor, no lo tomamos así, o sea, no vi nada malo. Fíjense, uso este ejemplo por la razón siguiente. Ellos me dijeron, no, yo no lo vi mal, pero Dios me reprendió. Entonces hay veces que la gente ni cuenta se va a dar, pero Dios es puro, Dios es santo y Dios quiere limpiarnos. Y si Dios no nos señala esas cosas en el corazón, más adelante se convierte en más grande o mucho peor. Entonces quizás los hermanos no lo tomaron a mal, quizás no lo vieron con mala intención. Y quizás yo no lo dije con mala intención, pero no fui prudente. Y en ese momento el Señor me habló. Antes de orar y pedirle y adorar, ¿verdad? Imagínense que yo le diga ahí en oración al Señor, no pasa nada, mi esposa exagera. Y yo comienzo a orar y adoro a Dios y pongo la alabanza y me deleito y le digo a mi esposa, tuve un tiempo en gloria. Y el Señor me mira de lejos, estoy como el fariseo. Pero en ese momento, el arrepentimiento, yo sentí paz. En el momento que dije, Señor, es cierto, hice mal y voy a llamar a los hermanos y le voy a pedir perdón. Y esto se lo comparto porque es nuestro diario vivir. No es que nunca pecaremos o nunca diríamos nada fuera de lugar, pero ¿qué hacemos cuando llega? Y cómo miramos al decir algo así, hay que ver el corazón. Punto 2, arrepentimiento de nuestras ofensas ante Dios o el prójimo. Y número 3, llenarnos y guardar la palabra. Miren, a medida que nos metemos en la palabra y nos llenamos de ella, hay una diferencia entre estar en el YouTube viendo predicación, a nosotros sentarnos en la palabra, ¿verdad? Con un corazón inclinado a Dios, meditando en su palabra, abriendo el corazón y viendo la palabra como un espejo. Es diferente estar recibiendo enseñanza, prédicas, ya vi ya vi aquella y no se nos queda nada guardado. No. Aquí la idea es meditar en su palabra, buscar textos y enseñanzas que van directo a mi condición. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor al principio, tenía mucha hambre, quería cambiar, quería crecer, quería todo, pero al mismo tiempo. Y yo recuerdo que yo llegué a conocer muchos buenos predicadores, no porque los buscaba por nombre, sino por temas. Me explico. Si usted dice, no, fulano de tal es un pastor famoso, bueno, ¿verdad? Eso es diferente. Pero yo buscaba temas y esos temas me llevaban a ciertos pastores. Yo ponía, por ejemplo, cómo santificarme más. Y luego me salían una de pastores que no son famosos, la mayoría, pero que son unos maestros de la palabra muy buenos. Entonces ahí yo me di cuenta de algo, que la gente busca lo popular que no necesita. Pero muchas veces cuando buscamos lo que necesitamos, a veces no es tan entretenido, pero es lo que necesitamos, es lo bueno.
Y así pude ver, me di cuenta de que la palabra sana de Cristo no es tan popular, no es tan famosa, por así decir. Y en ese tiempo yo recuerdo que me llenaba del consejo y lo llevaba a la práctica y veía cambios. Claro, tomó tiempo, pero vi cambios y fui intencional en eso. Y por eso tenemos que llenarnos de la palabra, pero tenemos que guardar la palabra. Porque una cosa es llenarnos y otra cosa es guardarla. Me lleno, pero la sostengo, ¿verdad? No cambio mis pensamientos por otra cosa que no sea la mente de Cristo. Punto 1, examinar. Punto 2, arrepentimiento. Punto 3, llenarnos y guardar la palabra. Y ya último, punto 4, oración y adoración. Voy a tratar de ser más amplio en esta última, pero en la próxima enseñanza trataré de explicarlo más, pero en términos muy simples, porque ya se me acabó el tiempo. Al escuchar este mensaje, nos damos cuenta y hemos visto a través de todo que el problema de mis palabras ofensivas, agresivas, sin afecto y sin respeto, es por causa de mi corazón. Esto me lleva a mí a ir delante del Señor a pedirle un corazón nuevo. Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, transfórmame a través de tu palabra. Eso hace que vayamos delante del único que nos puede transformar, pero nosotros debemos de obedecer. No es nada más orar y Dios, ¿verdad?, que nos mande del cielo un paquete así como en FedEx o UPS y llegó el CD que me va a cambiar. No. Oramos, confiamos en Dios, pero tenemos que obedecer. Por eso hablábamos de llenarnos y guardar la palabra. En oraciones donde le digo, Señor, no puedo sin ti. En oraciones donde voy y le digo, reconozco que he sido ofensiva u ofensivo. En oraciones donde encuentro fortaleza, es donde encuentro el afecto de Dios. Es en la intimidad de oración que Dios me da lo que necesito para poder hablar palabras de gracia. En lo que concierne la adoración, me refiero a que nuestra dependencia, estilo de vida y servicio es Dios sobre todas las cosas. Yo dependo de Dios, mi saciedad viene de Dios, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios somos llenos de esa satisfacción espiritual que el alma tanto quiere, y una alma satisfecha obviamente va a hablar cosas lindas. Miren, usted siempre va a ver gente contenta siendo simpática y gente enojada siendo antipática. Entonces, sabemos que la alegría, ¿verdad?, del corazón trae buenas palabras. Yo recuerdo que cuando yo tenía mi abuelo, cuando tenía algunos 12 años, normalmente si le pedía dinero me daba 5 pesos. Pero yo le pedía a veces cuando estaba borracho, cuando se daba sus traguitos, y me daba 50. ¿Por qué? Porque estaba contento. Mis tíos igual, cuando ellos bebían alcohol, yo me les ponía en los pies y les decía, tío, dame 20 pesos, me daba 50. Quédate con el cambio. Estaban contentos. Y eran súper simpáticos, y la carita riéndose, los ojitos chiquitos, pero luego amanecía, había que ir al campo a trabajar y estaban todos peleando, maldiciendo en palabras, y bueno, ahí estaba el diario vivir, el pan de cada día. Pero vemos cómo el corazón, cuando está contento, ¿verdad?, sale lo que hay del corazón. Entonces vemos que ahora en Cristo no tenemos que embriagarnos con vino, no, ¿verdad? Es una copita para sentirme bien. Bueno, cada quien. La palabra nos dice que el Espíritu Santo es el agua viva, no solamente que nos cambia, no solamente que nos da vida eterna, pero que satisface, y de esas satisfacciones de donde sale esas palabras que llenan a los demás. Así que yo les intimo, mis hermanos, a que tomemos esto muy en serio. Probablemente tendremos una tercera parte de esta enseñanza. Nos quedamos cortos en este tema, pero vamos a seguir estudiando con paciencia y habrá más. Oramos. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, Padre, por los siglos de los siglos, y te damos gloria y gracias, Señor. Te pido, Padre, que esta enseñanza sea de bien para nosotros y para los que me escuchan. Yo pido, Señor, que podamos, Señor, ser un vaso de honra al hablar, Señor. Que las palabras que salen de nuestra boca siempre nos edifiquen, pero mayormente que exalten tu gloria. Ayúdanos, Señor, cambia nuestro corazón, transfórmanos a través de tu palabra. Que tu Espíritu produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a mirar de cerca lo que sale por nuestra boca, porque eso habla de lo que hay en el corazón. Que podamos como creyentes llenarnos de la palabra, así como ese muchacho que llenaba su canasta de manzanas. Nosotros llenamos nuestra canasta de tu palabra, Señor.
Aun cuando se nos salen las palabras por la boca, si estamos llenos de ti, serán palabras de gracia y palabras sazonadas con sal. Gracias por este mensaje, Señor. Yo sé que va a ser de bien para nosotros y te pido, Padre, que tu gracia y tu Espíritu siga obrando en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús, que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo domingo desde las 10 de la mañana a través del YouTube y el Facebook. Y como siempre les digo, compartan la palabra de Dios y seguimos adelante. Guárdese, cuídese, aléjese del pecado. Cristo viene pronto. Dios les bendiga.